En el año de 1989 o en el 90, más o menos fue en el 89 o 90, tuvimos un congreso de jóvenes en la iglesia centroamericana Betel, ahí en Paticilla, Chimaltenango. Más o menos nos congregamos entre unos 700 a 800 jóvenes. Yo venía con una delegación de Escuintla y estuvimos ahí, hermanos. Y el tema era directamente evangelismo. O sea, el tema era misiones. El tema era compartir la palabra. Y llegó una dentro de las actividades. Entonces, hermanos, estuvimos en pareja. Y al estar en pareja, entonces era para hablar algo de nuestro testimonio, de nuestro servicio al Señor, pero por otra parte tocar el tema de evangelismo. Yo tuve el privilegio de estar con una jovencita de ahí de Zumpango. Nos apartamos y nos fuimos a sentar y era más o menos un tiempo de 15 minutos. Ella se presentó, me presenté y platicamos. Y entonces yo le hice algunas preguntas. O sea, una de ellas le decía: ¿hace cuánto tiempo aceptó usted al Señor? Y me dice: hermano, tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, pero acepté al Señor cuando tenía 10 años. Qué bueno. Le dije: ¿hace cuánto tiempo que usted se bautizó? Y me dijo: tuve el privilegio de bautizarme de la edad de 14 años. Y luego le decía: ¿qué privilegios ha tenido dentro de la iglesia? Y me dijo: he sido maestra de niños, maestra de jóvenes, he trabajado en la directiva de jóvenes, en escuela bíblica de vacaciones, en campamentos y en un montón de cosas. Qué bueno, ¿verdad? Pero la última pregunta que le hice a esta jovencita fue esta: hermana, de toda la trayectoria de su vida cristiana, la pregunta es: ¿a cuántas personas ha evangelizado? ¿Y saben qué me dijo? O sea, me dice: hermano, fíjese, me dice que de eso, nada. O sea, nunca he evangelizado. Ahora, yo le diría esta mañana a usted lo mismo: ¿a cuántos ha evangelizado? O sea, viene la otra pregunta: ¿cuántos se han convertido bajo su ministerio? Interesante, ¿verdad, hermanos? O sea, fíjense que el sábado, gracias, hermano, el sábado hace 8 días, a eso de las 10 de la noche, con mi esposa estábamos llorando. ¿Oyeron? O sea, hoy justamente 8 días, a eso de las 9:30, 10 de la noche, con mi esposa estábamos llorando, derramamos nuestras lágrimas. O sea, hace 8 días nos invitaron a una actividad de 15 años. Yo estuve pastoreando ahí en Shela, la iglesia centroamericana Jesús el Camino. Y hace 8 días, Ami es la jovencita, ella cumplió 15 años y nos invitaron para estar en esta actividad. O sea, yo no fui a predicar, yo iba como un invitado. Déjenme decirle que cuando llegamos ahí, hermanos, a la actividad, yo vine a dar clases al seminario,
Mi esposa llegó a tiempo y entonces yo llegué a las 5 de la tarde. Y solamente cuando entré ahí a la puerta del templo, un jovencito, mire, se acercó, me dio un gran abrazo, me dice: pastor, bienvenido, me alegra que haya venido a la actividad. Su esposa vino hace rato, pase adelante, y me llevó. Y déjeme decirle que cuando terminó el evento, entonces en la planta de abajo sirvieron la cena. Y pasamos a esa parte y luego este muchacho fue a darle un abrazo a mi esposa. Y entonces yo le dije a mi esposa: fíjate que cuando entré me dio un abrazo como no te imaginas, y yo no me recuerdo quién es. Pero yo le dije a mi esposa: pero no voy a salir de este lugar hasta que no me entere quién es. Y entonces nos íbamos a ir a quedar con una familia ahí a la colonia del Maestro. Y entonces cuando estaba casi para terminar el evento, este muchacho se acercó y me dijo: pastor, ¿a qué hora se va? Y le dije: hermano, salgo dentro de unos 5 minutos, solo me voy a despedir de los hermanos. Y me dijo: hermano, porque yo lo voy a ir a dejar. Y entonces, hermanos, cuando yo me despedí del abuelito de la quinceañera, me dijo: hermano, me alegra que haya venido, el hermano Juan Pablo lo va a ir a dejar. Y hasta en ese momento me recordé del nombre, Juan Pablo. Ahora, ¿quién es Juan Pablo, hermanos? Fue el último muchacho que aceptó al Señor antes de salir de la iglesia. Yo entregué la iglesia en diciembre del año 85 y él aceptó en noviembre del 85. Por eso ya no mucho me recordaba de él, hermanos. Cuando íbamos en el vehículo me dice: pastor, yo vivo muy agradecido con Dios y con usted. Sinceramente me dice: jamás voy a olvidar, me dijo, las clases de discipulado que me dio y el haberme compartido de la palabra. De hecho, él ahora ya está casado, se casó con una jovencita de la iglesia. Y luego, mis hermanos, cuando estábamos para despedirnos, se acercó una pareja, el hermano Henry y su esposa. Ahora ellos eran nuestros vecinos, eran los que colindaban con la pared del templo. Cuando llegamos ahí, hermano, mire, ellos eran católicos como usted no se imagina. Pero nosotros siempre les compartimos de la palabra. O sea, en casa siempre tenemos nuestro culto familiar y algunas veces los invitamos para que estuvieran con nosotros. Estuve 6 años en la iglesia y ellos nunca se convirtieron. Pero ese día, el sábado, se acercó el hermano y dice: pastor, estoy agradecido con Dios y con usted y su esposa por haberme compartido la palabra, y le cuento que hace 1 año acepté al Señor y ahora me congrego en la iglesia. Ahora, por eso les digo, hermanos, a eso de las 9 o 10 de la noche estábamos llorando con mi esposa. Le dijimos: gracias, Señor. Y es ahí, hermanos, donde se cumple la palabra que dice, hermanos, que nunca regresa vacía. ¿Verdad, hermanos? O sea, jamás la palabra regresa vacía. Hermanos, todas las veces que usted tenga el privilegio de compartir la palabra, comparta. O sea, todas las veces, hermanos, oyeron, que usted tenga el privilegio de compartir la palabra, compártala. Ahora, viene una pregunta ahí, hermanos, en la introducción, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí?
¿por qué la iglesia no evangeliza? O sea, la iglesia tiene un sinfín de actividades durante el año, pero la pregunta es, ¿por qué no evangeliza? Ahora, hermanos, yo tengo ahí solamente 5 espacios, pero hay más de 5 razones por qué no se evangeliza. ¿Podrían darme una? ¿Y llenamos ahí el espacio? O sea, participen, hermano. Mire, ¿por qué la iglesia no evangeliza el día de hoy? O sea, gracias, hermano. Fíjese que el hermano dice, porque no hay interés. ¿Será cierto? Hermanos. O sea, está bien, hermano. Si gusta, escriba eso, ¿oyeron? Ahí puede llenar, yo tengo ahí 5, pero ahí les cabe para más. O sea, escriba, hermano. O sea, hay poco interés, o literalmente no hay interés. O sea, la iglesia vive completamente desinteresada en el campo del evangelismo. No hay interés. Gracias, hermano. ¿Otra razón? Muy bien, hermanos, el hermano dice, nos da pena hablar. Literalmente escriba, por miedo. Muy bien, gracias, hermano. La voy a dejar en tercera línea. O sea, acá el hermano dice, a veces no evangelizamos por miedo. ¿Verdad que sí, hermanos? O sea, y tiene razón, hermano. Por miedo. O sea, fíjese que yo viví en la colonia Las Golondrinas en Escuintla, en la 9ª calle. Pastoreé la iglesia Canaán ahí en la colonia Las Golondrinas. Y hermanos, todas las veces que salíamos al campo del evangelismo, ¿sabe qué me decía la gente de la iglesia? Pastor, me decía, por favor, no me vaya a mandar a la 9ª calle. ¿Oyeron? O sea, hermanos, la gente le huía a la 9ª calle. ¿Sabe por qué? Porque en la 9ª calle solamente vivían médicos, ingenieros, arquitectos. ¿Qué le parece? La gente no quería. O sea, la gente, hermanos, no quería, ¿vieron? O sea, de hecho, yo compartí en esa cuadra. Y bendito sea el Señor, hubo resultados, hermanos. O sea, el hermano tiene la razón al decir, hermanos, por miedo. Hay un grupo de gente que algunas veces, yo no uso sombrero, pero voy a usar ese refrán, ¿verdad? O sea, hay un grupo, hermanos, que yo me quito el sombrero y los saludo en el campo del evangelismo. ¿Saben quiénes son? Son los testigos de Jehová. ¿Verdad que sí, hermano pastor? O sea, fíjense que ellos, hermanos, yo los admiro, ¿oyeron? O sea, mire, tienen una teología pateada, hermanos. O sea, no admiro su teología, pero admiro su interés en el evangelismo. Y lo que yo admiro de ellos es de que ellos tocan una puerta y cuando alguien abre la puerta no le preguntan si tiene tiempo o no tiene tiempo. Con ellos se cumple un dicho que dice, hermanos, cayendo el muerto y soltando el llanto.
¿Qué le parece? Solamente usted le abre la puerta y no importa quién sea, ellos comienzan a trabajar. Yo los admiro. Me decía un pastor allá en Shela que un día dice que él salió, era cuando la ruta era todo por la rotonda. O sea, dice que él salió a las 2:30 de la mañana de su casa para tomar la Primorosa, creo que es la primera que sale de Shela, ahí en la rotonda. Y hermano, me dijo un día, me sorprendí que cuando llegué a la rotonda a las 2:30 de la mañana, ahí estaban los testigos de Jehová. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿y cuántos de columna de verdad están a esa hora? Ninguno, ¿verdad, hermanos? O sea, por eso yo admiro a los testigos de Jehová, hermanos. O sea, otro grupo que admiro, hermanos, es a los mormones. O sea, una vez que se tenga el contacto con ellos, hermanos, usted no se los quita encima. ¿Oyeron? Si usted le dice que no tiene tiempo, él le dice, ¿a qué hora tiene tiempo? Y usted le dice, para quitárselo encima a las 11 de la noche. A esa hora están tocando la puerta. Pero usted no me dejará mentir, hermanos, que nosotros tocamos una puerta y le pedimos a Dios que nadie la abre. Sí, esa es la realidad, hermanos. Y si la persona todavía decimos, fíjese que venimos a compartirle, ¿será que tiene tiempo? Y si la persona dice que no nos puede atender, bendito sea el Señor, ¿verdad, hermanos? Gracias, hermano. Por falta de quiero, o por qué no evangelizamos, por miedo. ¿Oyeron? O sea, el hermano pastor decía, hermanos, por falta también de inversión. O sea, no invertimos en el evangelismo. ¿Oyeron? No se invierte en evangelismo. O sea, se invierte para otras cosas, pero menos para el evangelismo. O sea, la pregunta es, hermanos, ¿cuánto invierte la iglesia para evangelismo? Nada. O sea, muchas veces no se invierte nada. Y entonces, hermano, fíjese que ya llevamos por lo menos 4, dígame otras. Vamos a ver, el hermano dice ahora, porque no sabemos evangelizar. O sea, ahora viene, hermanos, por falta de preparación o falta de capacitación. ¿Oyeron? Hay otras razones, ¿oyeron? O sea, fíjense que hay creyentes y se escudan de una manera excelente, dice, es que esa no es mi responsabilidad. Esa es tarea ¿de quién? Del pastor. ¿Oyeron? Ay, fíjense que hay otras iglesias que todavía son más sinceras. Para eso le pagamos, para eso le damos los diezmos. Así de que mire, yo doy mi diezmo y entonces que el pastor vea cómo se las hace, ¿verdad? Pero no es tarea mía. ¿No es cierto, hermano? Yo no lo estoy diciendo por él, ¿verdad? Ni por mí. Hay otros pastores, ¿oyeron? O sea, pero es una de las maneras, ¿oyeron? Entonces, o sea, es tarea exclusiva ¿de quién, hermanos? Del pastor. Entonces, por eso nosotros no evangelizamos. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿será cierto eso?
que el evangelismo solamente es tarea del pastor. No, no es tarea del pastor. Y entonces, si no es la tarea del pastor, entonces tarea de quién es. De todos, o sea, incluyendo al pastor, es de todos. O sea, la tarea, hermanos, es de todos. Y entonces, hermano, mire, la jovencita de quien les compartía, hermano, mire, ella nacida en un hogar cristiano, desempeñado cantidad de privilegios dentro de la iglesia. Pero luego me dice, nunca he evangelizado. O sea, nunca lo he hecho. Pero mis hermanos, en esta mañana yo le animo, si usted nunca lo ha hecho, hágalo. Y comparta. O sea, fíjese que nosotros tenemos, de hecho, todos los días tenemos y compartimos y nos comunicamos con gente, hermanos. Pero no les hablamos de la palabra de Dios. Pero el reto de esta mañana, hermanos, hágalo. ¿Oyeron? Numeral 1 ahí, ¿qué dice? El romano, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice el Antiguo Testamento en cuanto al evangelismo? Leamos qué dice Génesis, capítulo 12. Génesis 12. Muy bien, veamos qué dice ahí la palabra. Dice el verso número 1. Pero Jehová dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré, dice, de ti una nación grande. Y luego dice la palabra, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero ¿cómo termina el texto? ¿Cómo termina el texto? Dice la palabra, y serás de qué, hermanos? De bendición, hermanos. Cuando dice ahí la palabra, y serás de bendición, literalmente, ¿qué le está diciendo Dios ahí, hermanos, a Abraham? ¿Sabían, hermanos, que de aquí parten las misiones? Y dice ahí la palabra, y serás de bendición. Y recuerde que en el Antiguo Testamento Dios puso a Israel para hacer ¿qué? Para hacer luz. Para hacer luz a las naciones. O sea, entonces dice la palabra, y serán de bendición. Hermanos, ahí en el lugar donde usted está, ¿oyeron? Debe compartir la palabra. Yo tuve un maestro muy católico, en básico. O sea, mire, católico rematado hasta el día de hoy. Pero fíjense que él dentro de su curso nos dejaba tiempos para exponer, pero él siempre decía, tema libre, lo que yo quiero es que se les quite el miedo de estar al frente. ¿Oyeron? Y déjenme decirle, hermanos, que para mí, yo nunca voy a olvidar eso. Fue de gran bendición, porque fue la manera que yo siempre compartí con mis compañeros la palabra de Dios. Sí, algunos de ellos el día de hoy me lo han agradecido, porque ya se convirtieron al Señor. Pero dice la palabra, ¿y serás de qué, hermanos?
de bendición. Y serás de bendición. Vea que dice ahora Isaías 52:7. Ahí voy a ir rapidito. Isaías 52:7. ¿Qué dice el texto en Isaías 52:7? Dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies, dice, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué preciosa la palabra, hermanos. Sea, dice ahí la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, hermanos. Sea, déjeme decirles, delante de Dios, el compartir la palabra, el evangelizar a una persona, para Dios, hermanos, es de gran estima. De tal manera que la palabra dice: cuán hermosos son los pies. Y recuerde que la palabra en el Nuevo Testamento dice que cuando alguien acá en la tierra se convierte, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué le parece, hermanos? Sea para Dios, hermanos, toda aquella persona que se convierte es de gran bendición. Y de hecho, hermanos, para usted sí lo hace. Pero no te dice a la palabra: serás de bendición. Y aquí el texto dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Dejémoslo ahí. Ahora pase al numeral 3. 2 que diga. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto al evangelismo, hermanos? Número 1. ¿Qué dice, hermanos? ¿La gran qué, hermanos? La gran comisión. Vaya conmigo a Mateo 28. Ahora, aquí nos vamos a detener un poquito, hermanos. Mateo 28. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 28. Verso número 19 y el verso número 20. Partamos del verso 18, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Ahora dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Ahora, ¿qué dice el Señor, hermanos? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que hicimos anoche. El verso número 19, ¿cómo comienza el verso 19? Hermanos. O sea, dígame las primeras 2 palabras del verso 19. ¿Cuáles son? Por tanto. Y después de esa palabra por tanto, gramaticalmente, ¿qué hay? Una coma. ¿Ya se dio cuenta? Y después viene y dice id. ¿Oyeron? 2 cosas. Ahora, esta mañana yo quiero preguntarle, mis estimados jóvenes y señoritas, para usted, ¿qué es la palabra por tanto?
De manera que, por lo cual, por esta razón, gracias hermanos, o sea, fíjense que ahora dice ahí la palabra por tanto. Pero esta mañana debemos de entender qué es la palabra por tanto. ¿Habrá algún hermano que esté estudiando derecho? Y tal vez nos ayude un poco. No vino. Lo sospechó desde un principio. O sea, fíjense hermanos que la palabra por tanto, ustedes habrán leído por ejemplo el Código Civil, por ejemplo. Y cuando uno comienza a leer el código, o sea, pero desde el inicio aparece primero la palabra considerando, ¿sí? O la misma Constitución de la República. O sea, aparece considerando. ¿Oyeron? Hay 2, 3, 4 considerandos. Y después de esos considerandos viene la palabra, ¿qué hermanos? Por tanto. Entonces, ¿qué es la palabra por tanto? Gracias, allá me lo dijeron, es un decreto. La palabra por tanto literalmente es un acuerdo. ¿Estamos? Eso es bien interesante, hermanos. O sea, la palabra por tanto es un acuerdo, ¿oyeron? Es un decreto. O sea, en otras palabras, es una ley. Por tanto, si esta mañana yo les preguntara a ustedes, ¿y en dónde aparece por primera vez la palabra por tanto en la Biblia? O sea, bien interesante, pero dejémoslo, yo no voy a trabajar eso, no le voy a decir eso. Pero déjeme decirle que en la Biblia, hermanos, sería bueno que usted subraye todas las veces que aparece la palabra por tanto. Es un acuerdo. ¿Oyeron? Por tanto, o sea, es un acuerdo. En nuestro medio, en nuestro país. Por eso decía, si alguien estudia derecho, en nuestro medio, hermanos, el día de hoy se manejan 2 tipos o 2 clases de acuerdo. ¿Oyeron? Son los que más conocemos. Ustedes han leído, hermanos, que hay un acuerdo gubernativo. ¿Sí? ¿Y el otro acuerdo cómo se llama? Se llama acuerdo legislativo. ¿Oyeron? Ahora, ¿de dónde viene el acuerdo legislativo? ¿Y de dónde viene el acuerdo gubernativo? Se los dejo para que usted lo trabaje después. O sea, pero vienen de eso. Y algunas veces he preguntado, y al final de cuentas, ¿cuál de los 2 vale? Y la respuesta es los 2. Oyeron, tanto el acuerdo gubernativo como el acuerdo legislativo, los 2 tienen peso, porque ya son una ley. Pero mis hermanos, cuando yo llego a Mateo capítulo número 28, la pregunta es, hermanos,
¿este acuerdo es gubernativo o es legislativo? ¿Oyeron? O sea, cuando hablo de legislativo y uno gubernativo es porque uno viene del gobierno y otro viene del Congreso. Pero la pregunta es, hermano, ¿y este acuerdo de Mateo es gubernativo o es legislativo? ¿Y saben cuál es la respuesta, hermanos? Ninguno. O sea, ni es legislativo ni es gubernativo. Este es un acuerdo divino. ¿Estamos? O sea, este es un acuerdo divino. Y entonces ahora le pregunto, ¿y entonces cuál vale más? El divino. ¿Oyeron? Ahora, los demás valen, hermanos, mientras están en vigencia y todo. ¿Oyeron? Por ejemplo, el IVA, ¿no? Es un acuerdo, es una ley. Y entonces, hermanos, una vez que esté el acuerdo ya es ley. Y si ya es ley, hermanos, ¿qué le toca al pueblo entonces? ¿Qué le toca al pueblo? Cumplir. Así de sencillo. Ya solamente fíjese que aquí no es de si yo quiero o no quiero. No, aquí ya es un acuerdo, ya es una ley. ¿Oyeron? Y ahora el Señor aquí decreta y dice, por tanto. O sea, este es el acuerdo. ¿Y qué más sigue después de la palabra por tanto? Ah, fíjese, ahora dice la palabra por tanto, dice id. Ahora, usted se habrá preguntado, ¿y por qué no la palabra dijera vayan? Es personal, gracias, hermano. O sea, fíjese que esta es tarea de cada uno, hermanos. Por tanto, id. Ahora, fíjese, ahora primero es el acuerdo y segundo ahora es el mandato. Id. O sea, este verbo es un imperativo, ¿vieron? Y cuando, hermanos, el verbo está de manera imperativa, hermanos, no hay escape. ¿Oyeron? No hay para dónde. Ahora yo le diría a jóvenes, supóngase que su mamá, su papá le diga, hijo o hija, el día de hoy, sábado de gloria, vamos a salir porque no vamos a ir un rato a pasear con tu mamá. Hija mía, mira, te voy a agradecer, note eso, te voy a agradecer. Si puedes, por favor, limpia la casa, la barre, la trapea, pero el detalle, si puedes. ¿Oyeron? Y ellos se van. ¿Será un mandato eso? No. Ahora otra cosa es que le hayan dicho, hija, hijo, el día de hoy salimos y cuando regresamos a las 2 de la tarde queremos la casa limpia. ¿Verdad que cambia? Y ahora el Señor dice, por tanto, dice id. Es un mandato, no hay vuelta de hoja. Y entonces a nosotros no nos resta más, hermanos, que obedecerlo. O sea, aquí viene, hermano, es solamente léase y cúmplase. Por tanto, id. Y entonces ahora viene la pregunta otra vez, ¿cuántas veces ha ido usted, hermano? ¿Cuántas veces vamos? ¿Cuántas veces hemos compartido?
Y déjeme decirle, esta es una tarea, hermanos, casi de diario. Si la iglesia realmente hiciera esto, hermanos, este templo no fuera suficiente. ¿Oyeron? O sea, yo he estado en iglesias, hermanos, donde tienen 3, 4 cultos el día domingo. ¿Oyeron? O sea, cantidad de hermanos. O ya tuvieran otra, ¿verdad? Aquí cercana. Es que la tarea, hermanos, es de ir. O sea, tuve el privilegio de predicar en el aniversario de jóvenes 50 años, las bodas de oro, en la iglesia centroamericana, en una aldea que se llama Chequín Grande, Tacaná, San Marcos, hace 4 años. Yo le decía a los hermanos, durante las 2 noches que voy a predicar, debo de predicar alguna noche evangelismo. ¿Y sabe qué me dijeron? No me dijeron. Y yo decía, hermanos, ¿y por qué no predico evangelismo una noche? Y me dijeron, hermano, fíjese que de toda la aldea, solamente 2 familias no son cristianas. Amén, ¿verdad, hermanos? O sea, hermanos, el templo es mucho más grande que este. Es un templo enorme. O sea, es la iglesia más grande de la comunidad. Y solamente 2 familias no cristianas. O sea, al día de hoy, hermanos, hay iglesias que han sido directamente evangelizadoras. Yo crecí en una iglesia evangelizadora, hermanos. Crecí de esa manera. A la edad de 10 años, yo me recuerdo los días sábados, salíamos al evangelismo, nos íbamos a las aldeas, caminando, no había medio de transporte. Llevábamos desayuno, llevábamos almuerzo. Salíamos a las 5:30 de la mañana para regresar tipo 8 o 9 de la noche. Y déjeme decirle que en esas aldeas donde compartimos la palabra, ahora hay un templo. Ahora hay gente que se congrega. Pero ahora, ¿qué dice la palabra, hermanos? Por tanto, ¿qué, hermanos? Id, es un acuerdo. O sea, eso dice ahí la palabra. Y hermanos, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 9:16? ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 9:16, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 9:16, ¿qué dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué, hermanos? Necesidad. Ahora dice la palabra, me es, ¿qué dice? Impuesta necesidad. ¿Y cómo termina el verso? ¿Cómo termina? Y dice la palabra, y ay de mí, si no anunciare el evangelio. Ahora, ¿sabía usted, hermano, que Dios un día nos va a pedir cuenta de esto? Y ahora Pablo de esta manera dice, ay de mí, si no anunciare el evangelio. O sea, usted no me dejará mentir,
Pero a veces nuestro vecino no es cristiano y nunca le hemos hablado de la palabra de Dios. Si alguna vez nos hemos sentado, tenemos el compañero de aula, de clase, en el ámbito secular y nunca le hemos compartido la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Ay de mí. Dice, ay de mí, dice, si no anunciare el evangelio. Es el reto de esta mañana, hermanos. Número 3, Romano, ¿qué dice? Requisitos para el evangelismo, hermanos, corrijan ahí, es personal. Error de imprenta, vieron. Requisitos para el evangelismo personal. Uno de los requisitos, hermanos, para el evangelismo personal. ¿Qué dice el inciso número 1? Dice ahí, ¿verdad? Debemos de tener seguridad de ¿qué, hermanos? De salvación. Eso es muy importante. Seguridad, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿sabe usted, hermanos, que la salvación en Cristo es segura? Y no porque yo lo diga, sino lo dice directamente la palabra de Dios. ¿Oyeron? Hoy le citaba al hermano Colosenses 1:13. ¿Quiere leer conmigo Colosenses 1:13? Solamente como una muestra. Es una pequeña muestra nada más. Lea ahí Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Ya lo leyeron, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Solo eso? No, y la palabra dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tremenda seguridad, hermanos. Una mañana como estas, estaba preparando un sermón allá en la colonia Las Golondrinas, en Escuintla. Más o menos a esta hora, 10:30 de la mañana, 11 menos cuarto, tocaron la puerta. Y al haber tocado la puerta salí, hermanos, y cuando salí eran 3 doñitas, testigas de Jehová. ¿Qué les dije al principio? Es cayendo el muerto y soltando el liendo. Solamente abrí la puerta, me saludaron, jovencito, buenos días, y de una vez, no me dieron chance a más. Y no me quedó más de escucharlas. Pero déjeme decirle que cuando una de ellas comenzó a hablar, algunos vecinos se acercaron. ¿Oyeron? De tal manera que cuando me di cuenta ya éramos como unos 10 a 12. Y comenzó a hablar la doñita. Después de haberme presentado su mensaje, me dijo, jovencito, ahora que le he presentado el mensaje, ¿qué dice usted? Y le dije, fíjese que antes de darle mi respuesta, yo tengo una inquietud. Y ella me dice, mire, dígala, me dice, con mucho gusto podemos ayudarlo. Y yo le dije, mire, yo no quiero asustarlas en esta mañana, ni tampoco a los que han venido. Solamente quiero decirle, imagínese, supóngase, que justamente en este momento
nos tocara que morir a todos, mi pregunta es, ¿a dónde va su alma? ¿Sabe qué me dijo? Sea, me dice, jovencito, fíjese que eso sí no sé. Y luego le hice la pregunta a la otra, ¿y usted qué dice? Le dije, yo me imagino, yo me imagino, eso es muy diferente, hermanos. Sea, me dice, yo me imagino, dice que va al cementerio. Y entonces, hermanos, se cumple aquel dicho, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego. Entonces fue la oportunidad de evangelizarlas. Y me sentí satisfecho ese día porque llegaron a la puerta de la casa para que les evangelizara. No solo a ellos, sino también a los demás vecinos. O sea, déjeme decirle, mire, debemos de tener toda la seguridad, hermanos, de la salvación. O sea, estar plenamente convencidos de que tenemos una salvación en Cristo Jesús. O sea, aquí viene entonces la convicción, hermano, porque si usted y yo no tenemos convicción, entonces no vale la pena evangelizar. Número 2, también debe de tener la convicción, hermanos, de la condición espiritual de quién, hermanos, del hombre. Usted debe de tener la convicción, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermanos, en cuanto a esto? Dice mucho. Yo solamente tengo algunos textos y esto es importante saberlo, ¿oyeron? Es muy importante conocerlo. Se los voy a ilustrar de esta manera. Ahora, yo le pregunto esta mañana, así, hermanos, en términos generales, ¿cuál es la condición del hombre que no tiene a Dios en su corazón? ¿Está condenado? ¿Algo más? O sea, hay mucho, ¿oyeron? Ahí hay algunos textos, pero yo voy a decirles esto de esta manera. Después de haber vivido en la colonia Las Golondrinas en Escuintla, viví en la colonia El Recreo. Y al estar ahí en la colonia El Recreo, entonces, hermanos, comencé a compartir con la familia del frente de la casa. Y me di la sorpresa, hermanos, que de este hogar lo formaban 4. La pareja, los esposos, y Dios les dio 2 hijos, una pareja. Pero la hermana y la hija, hermanos, eran cristianas como usted no se la imagina, muy buenas creyentes. Pero el papá y el hijo no. Y entonces yo estuve compartiendo con ellos. Pero déjeme decirle que el don, no voy a decir su nombre, hermanos, yo sí lo admiré, hermano, excelente, ¿vieron? Calidad, hermanos. Realmente yo me quedé sorprendido de él. Era muy bueno. Sea la manera de conducirse de él, hermanos, algunas veces era más que la de un cristiano. ¿Qué le parece? Algunas veces en la iglesia donde se congregaba la esposa y su hija, tenían vigilia y salían hasta las 12 de la noche. Y déjeme decirle que a esa hora él las iba a traer. Y no era cristiano. Si alguna vez se le decía, hija mía, le decía a la esposa, váyanse, no tengan pena, yo voy a preparar la cena. Yo preparo mi comida, váyanse ustedes. Algo que a veces no sucede con los esposos cristianos, hermanos. O sea, mire, realmente yo aprendí muchas cosas de él, ¿oyeron? Una vez teníamos un proyecto de 2 aulas. Y el proyecto de estas 2 aulas hizo unas playeras.
Y yo le dije, hermanos, denme una docena. Y yo me llevé una docena para venderlas. Y yo fui primero ahí con ellos. Él usaba solo playera y también su hijo. Y fui ahí con él. Y entonces le dije de las playeras y las vio y le gustó la playera. Me dijo, ¿qué precio tiene? En ese tiempo tenía un costo de 15 quetzales. Sea pastor, me dijo. Entonces, bueno, primero llamó a su esposa, llamó a su hija. Entonces agarraron 3 playeras cada uno. Vendí 9 playeras de un solo. Pero déjeme decirle, entonces me dijo, pastor, ¿y qué precio tienen las playeras? Le dije, tienen un costo de 15. Muy bien, dijo, yo se las voy a pagar a 25 porque es para la iglesia. ¿Entienden eso, hermanos? O sea, una persona, hermanos, como si hubiera sido un creyente genuino. Pero todas las veces que yo le compartí la palabra, siempre la rechazaba. Y un día me dijo su hija, platicamos un día en la sala solos. Me dice, pastor, y la muchacha se le derramaron sus lágrimas. Me dice, pastor, usted ha conocido un poco a mi papá. Mi papá no fuma, no bebe, no es mujeriego, excelente esposo, excelente vecino, no le hace mal a nadie, es intachable. Pastor, dice, mi pregunta es, ¿mi papá es salvo por eso? Esa fue la pregunta. ¿Mi papá es salvo por eso? Y le dije, la respuesta yo no la tengo. No la tengo. La respuesta la tiene la palabra. ¿Quiere leer conmigo Tito 3:5? Lea Tito 3:5, ¿qué dice? ¿Qué dice ahora Tito capítulo 3 y el verso 5? ¿Qué dice? Ahora dice la palabra, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Claro el texto, ¿verdad, hermanos? O sea, el hombre, por excelente que sea, pero finalmente es un pecador. ¿Oyeron? Entonces hay algunos incisos, ¿oyeron? Del inciso Aleph, y ahí terminamos esta mañana, ¿oyeron? Y en la noche continuamos con lo demás. O sea, el inciso A dice que está muerto espiritualmente. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Verso 1 y 2. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 2, 1 y 2. ¿O basta con el verso 1 nada más? Dice ahí la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la palabra dice que el hombre literalmente está como, hermanos, está muerto, espiritualmente está muerto. O sea, usted debe de saber que el hombre sin Cristo está muerto, espiritualmente está muerto. O sea, esa es la condición del hombre, está muerto. Porque alguien le va a decir, mire, yo no hago nada, yo esto, yo todo. No, no es cierto, aunque sea excelente. Pero el texto dice, está muerto. Inciso B, ¿qué dice? Está perdido y necesita, ¿qué, hermanos? Ser hallado. Lucas 19:10 dice, hermanos, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Así dice literalmente Lucas. Inciso 6. Es un esclavo que necesita ¿qué? Necesita ser redimido, necesita ser rescatado. ¿Qué dice San Juan 8:34? ¿Qué dice Juan 8:34? Dice ahí la palabra, hermanos, en Juan 8:34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, no, perdón, estoy leyendo Hechos, es a San Juan 8:34. Dice ahí la palabra, Jesús le respondió, dice, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, es esclavo del pecado y necesita ser redimido, necesita ser rescatado. Es un ciego que necesita iluminación. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:14? ¿Qué dice, hermanos? Y puede leer 2 de Corintios 4:4 también. Pero basta con leer 1 de Corintios 2:14. ¿Qué dice? Pero el hombre, ¿qué, hermanos? Natural. ¿Qué pasa con él? O sea, dice la palabra que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué más dice el texto? Porque para él son locura y no las puede discernir. Si se me olvida en la noche, se lo digo de una vez ahorita. Todas las veces que usted evangelice a una persona y si esa persona a usted lo trata mal, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Aguantarnos. No me queda de otra. ¿Qué dice el texto? Pero el hombre natural dice, no percibe. Sea él no entiende, hermanos. Porque déjeme decirle, algunas veces yo me he encontrado con gente que está evangelizando y termina maltratando a la otra persona. Hermanos, el texto dice que él no entiende. ¿Oyeron? O sea, es como que usted venga y le hable a un niño de 3 meses y le diga que deje de estar llorando aquí en el templo. Ahora que se lo diga a alguien de 4 años ya cambia. O sea, ya es diferente. Dice la palabra, no entiende, hermanos. Yo estuve en una iglesia en Escuintla, no le gustaba el evangelismo. O sea, no le gustaba, hermanos, una iglesia de 150 miembros. Y la primera vez que yo les invité al evangelismo, suspendimos el culto de la tarde para evangelizar, hermanos. ¿Saben cuántos llegaron? ¿De 150? Solamente 4. Y su sirvienta, dijo una hermana hoy en la mañana, éramos 5. ¿Qué les parece? Pero déjenme decirles que yo enseñé, hermanos, lo que estoy diciendo ahora.
Y entonces otro día pudimos hacerlo el domingo en la mañana. No hubo actividad en la mañana. Nos fuimos y la gente acudió. Y definimos hacer el culto al aire libre, hermanos, en una cuadra. Y ahí lo hicimos. Y una familia no creyente nos dijo que usáramos la luz, la energía en la casa, pero no estaba el esposo. ¿Oyeron? Pero justamente, hermanos, cuando estábamos en plena actividad, apareció el esposo y a una larga distancia lo vimos que se enojó, hermanos. Y él entró a la casa y fue a desconectar, hermanos. Y ahí a la par tenía un hermano que lo conocía y dijo, este me las paga, dijo, voy a ir ahí con él. Y le dije, momento, no lo haga. No, lo desconectó, pues, de su casa. Y gracias a Dios que la otra vecina dijo, aquí conmigo hay luz también. Dios siempre provee, hermanos. Pero déjeme decirle, mire, él se enojó, hermanos, y de esa manera fue a desconectar. ¿Pero qué dice el texto? No entiende, no percibe las cosas. Para él, dice la palabra, ¿son qué, hermanos? Locura. ¿Y qué dice ahora 4:4 de segunda de Corintios, hermanos? ¿Qué dice? En los cuales dice el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad que sí? Duro, ¿verdad, hermanos? Sea el Dios de este siglo, dice, cegó, hermanos. Y entonces, hermanos, si usted nunca ha tenido la experiencia en el evangelismo, mi experiencia es, algunas veces yo he predicado, a veces he evangelizado de tú a tú, y hermanos, ha habido gente que se ha convertido justamente en el mismo momento. Y ha habido gente. Les comencé contando, ¿verdad?, de lo que me pasó el sábado. Sea de este hermano, hoy es un hermano en Cristo, Henry. Yo le compartí 6 años la palabra y nunca aceptó, hasta el año pasado. Y yo tengo 7 años de haber salido a la iglesia. Significa que él aceptó hasta los 12 años de haberle compartido. Sea, dice la palabra, el Dios de este siglo, dice la palabra, cegó, hermanos, el entendimiento. O sea, la gente allá afuera está muerta espiritualmente, está ciega, hermanos, no ve absolutamente nada. Y lo triste es, hermanos, que la iglesia no hace nada. En Escuintla hay una iglesia, es una iglesia centroamericana. ¿Saben cómo le llaman a la iglesia, hermanos? La iglesia de los bolos. Así le llaman. Dicen la iglesia de los bolos. Así le llaman a la iglesia. Es el sobrenombre. Ahora usted dirá esta mañana, entonces es una iglesia que donde le ponen, ¿verdad, hermanos? Esa sería su interpretación suya. No, no es eso, hermanos. No es eso. Sea la iglesia tiene un centro de rehabilitación ahí, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, que la iglesia sale y busca a los bolitos.
¿Qué les parece? Hay un muchacho cuyo nombre es Carlos. Él ahora es pastor. Y Carlos siempre dice: yo vivo agradecido con Dios y por la iglesia, porque me fue a sacar del basurero. Y Carlos ahora es un pastor, hermanos. La iglesia ha sido una iglesia misionera. Es una iglesia que sostiene a estudiantes a tiempo completo en el CETECA. Vilma Muñoz es una amiga, ella es misionera en Egipto y la iglesia la sostiene. Es una iglesia que se ha entregado al evangelismo, de tal manera que ha recogido a los bolitos. Por eso que le dice la iglesia de los bolos. Pero muchos bolitos se han convertido al Señor. Hermanos, realmente la tarea de evangelismo es grande. Y esta mañana dice la palabra que ellos están, hermanos, ciegos. No ven nada, hermanos. Y qué triste es que mueran así. Ahora, si usted les compartió y nunca quisieron aceptar al Señor, eso es otra cosa. La iglesia y cada uno de nosotros salvamos una responsabilidad. ¿Oyeron? Al inciso E dice: es un rebelde que necesita reconciliación. Lo dice Colosenses, no voy a leer el texto. Es un criminal, hermanos, que necesita ser justificado. Romanos 5, 8, 9 nos habla ahí de la justificación. Así de que, mis hermanos, lo que he tratado de hacer en esta sección, en esta mañana, es concientizar, hermanos, y mostrar la necesidad que tenemos en cuanto al evangelismo. ¿Oyeron? En la noche terminaré un poquito y entonces les daré 2 o 3 formas para cómo evangelizar. Lo que he tratado de hacer esta mañana es ver que hay una gran necesidad en cuanto al evangelismo. Hay mucha gente que tiene necesidad y mucha gente muere sin Dios y sin esperanza. Es el reto de esta mañana. Que el Señor les bendiga y que lo que continúe pueda ser también de mucha bendición. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, es una gran bendición haber recibido la enseñanza en esta mañana. Algo muy importante es que nosotros cumplamos con este mandato y Dios pues nos da esta orden para que nosotros lo cumplamos. En este momento pues vamos a pasar a recaudar nuestras ofrendas, ya que viene el espacio de las participaciones. Así que para los hermanos ahí pedirles que recauden la ofrenda. Muy bien, vamos a recaudar nuestras ofrendas, hermanos, y vamos a cantar un coro en esta mañana. Así que voy a pedir a los jóvenes ahí encargados para que recauden la ofrenda. Vamos a cantar este canto que dice: Dios ha sido bueno. Es un canto que es muy conocido, cantémoslo. Lo vamos a cantar así que en corrido. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Otra vez, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno
gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Muy bien, voy a dejar tiempo de nuevo a nuestro hermano pastor para que ore por nuestras ofrendas. Y después de esto, pues voy a pedir a las hermanas secretarias para que puedan preparar el listado, ya que vamos a iniciar con el siguiente espacio para esta mañana. Padre, te has sido bueno con nosotros, y en señal de esto, tus hijos han aportado una ofrenda voluntaria, Señor, una bendición sobre sus vidas, recompénsalos, oh Dios, y sea multiplicado también en manos de la tesorería de la Juventud Getsemaní. Te lo suplicamos, oh Dios, por favor, bendice y guarde los padres de estos jóvenes que han aportado esta ofrenda. Reconocemos en tu palabra que no pierde la recompensa, que recibirán tal como tu palabra dice, el 100 por 1, sean bendecidos. Padre, por favor, en tu nombre, Señor, sea santificado estas ofrendas, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos jóvenes, en este momento se les va a dar un tiempo de entre 10 y 15 minutos para que bajamos allá a primera planta. Se les va a servir un refrigerio y luego las participaciones. Tomemos nuestro tiempo, ya que tenemos que terminar a tiempo, si no alguien va a tener hambre el día de hoy. Y de igual manera, a los hermanos y hermanas que van a participar con pista, desde ya pueden traer su pista, porque acá las vamos a estar ordenando. Entrégale tu ser total, entrégale tu vida a Cristo y verás que la cambia.